más información por la pantalla de Canal E y ya tenemos en línea a Carlos Echepare. Él es director periodístico de Canal Rural y analista del mercado de granos, y vamos a analizar qué está pasando en el sector con respecto a esta recuperación que tuvo la soja. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, actualízame cómo está el sector hoy de la soja, debido a las olas de calor y estas intensas lluvias que también se registraron. Bueno, habrá que evaluar el daño de estas horas por las lluvias. De todas maneras, la cosecha ha mejorado bastante en las últimas semanas y se supone que podrá llegar a 51 millones de toneladas. Pensemos que venimos de una seca muy grande en la campaña pasada que solo permitió obtener 25 millones de toneladas. Por lo tanto, estaríamos hablando de un crecimiento del 100% en la producción. Es decir, volvemos a los niveles que había previo a la seca en el caso de la soja. Lo que sí está ocurriendo es que ha habido una baja muy fuerte en los precios internacionales, que hubo una muy pequeñita recuperación en estos últimos días, pero pensemos en que venimos de una soja de casi $600 y la teníamos en 405, 410. Ahora se ha recuperado y estamos en 425, 430. Esos precios son del mercado internacional. En el mercado local lo que ocurre es que post devaluación, allá por el 11-12 de diciembre, la soja se pagaba alrededor de 285, 290 mil pesos. Hoy, en el mercado local, se están pagando 250 mil pesos. Es decir, la caída en pesos de la soja en el mercado local fue muy importante, o es muy importante. Y eso significa que los productores argentinos están recibiendo aproximadamente 285, 290 dólares. Ese es el precio si consideramos el tipo de cambio oficial. Si consideramos el tipo de cambio MEP, estamos hablando de valores sustancialmente distintos. Es decir, que estamos hablando de una brecha entre el precio internacional y el precio local del orden del 50-55%. Si querés verlo desde el punto de vista positivo, es una brecha más chica de la que teníamos antes. Antes estábamos hablando de una brecha del 70% entre el precio internacional y el precio local. ¿De qué se compone esa brecha? Bueno, básicamente primero de los derechos de exportación. Hay que acordarse que la soja tiene un derecho de exportación del 33%. Digamos que la tranquilidad que tiene el sector es que en este nuevo proyecto de ley que en principio estaría mandando el presidente Milei al Congreso, no estaría contemplado un aumento en los derechos de exportación. Y la otra parte de la brecha tiene que ver con el diferencial cambiario, que como todos sabemos ahora se ha achicado bastante. De todas maneras, como los mensajes que llegan desde el sector oficial tienen mucho de anuncios de unificación cambiaria, levantamiento del cepo, también hay versiones de que hay una nueva combinación entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio que se utiliza para las exportaciones. Los productores, si a eso le sumás la baja de precios que hemos tenido y que te comentaba antes, no están vendiendo. Y ese es el gran tema, ¿no? Porque evidentemente el gobierno contaba con un ingreso de dólares a partir de precisamente las ventas de los productores de la nueva cosecha, y por ahora esas ventas de la nueva cosecha no aparecen. Si bien es cierto que estamos en una etapa en que todavía la soja no ha empezado a cosecharse, porque se va a empezar a cosechar recién, yo te diría a fines de este mes, principio del mes que viene, los volúmenes importantes, de una potencial cosecha, como te decía antes, de 50 millones de toneladas, hay vendidas solo 10 millones de toneladas, pero con precio establecido, que es lo que importa. Cuando el productor le pone precio es cuando efectivamente la venta está concretada. Solo hay 1 millón de toneladas, es decir, estamos hablando de apenas el 2% de la cosecha. Esto significa que por lo menos los dólares de la soja van a venir bastante más tarde de lo que se presuponía en algún momento. Carlos, los que están por lo visto, son los dólares del maíz. Sí, los productores están mirando muy de cerca y con un poco también de recelo, ¿no? Las medidas económicas del gobierno. ¿Cuál sería el escenario ideal para que puedan tener confianza? A ver, la medida que acabaría con toda esta incertidumbre que hay es la unificación del tipo de cambio. No es un problema de valor, es un problema de unificación. Si vos unificás un tipo de cambio y le das el mismo tipo de cambio a las exportaciones que a las importaciones, la cosa cambia. No te olvides que hoy las importaciones, y el campo utiliza insumos importados, está teniendo un tipo de cambio diferente, un tipo de cambio actual.
Y si tenemos que analizar otros puntos u otros sectores del campo, ¿qué pasa con el maíz, por ejemplo? ¿Hay preocupación en ese sector? Liliana, yo te estoy escuchando con mucho ruido del control, me parece. ¿Ahí me escuchás mejor, Carlos? No, en el control deben tener el micrófono abierto, se estoy escuchando a ellos. A ver si podemos ahí tomar contacto con la producción para que pueda a ver si lo pueden solucionar, arreglar el sonido y podemos seguir llevando adelante este análisis que tiene que ver con el sector del campo, que bueno, como dijimos bien, los productores están mirando de cerca ahí te escucho. Todas las medidas que está tomando al respecto el gobierno nacional en materia económica. Te decía, Carlos, hay preocupación también por el maíz, para analizar otros sectores. Claro, el maíz es el producto que de la cosecha gruesa, como se llama a la cosecha que genera la mayor cantidad de dólares, que son el maíz y la soja, y después el trigo. El maíz es el producto que ya se está cosechando. Si bien el maíz tiene dos momentos de cosecha, una es ahora marzo y principios de abril, y otra va a ser junio, julio, lo importante es que se está cosechando y el productor que está cosechando maíz sí está vendiendo maíz. Por supuesto también lo está vendiendo menos de lo que ocurría otros años, pero de una cosecha de maíz que vos podés estimar en 56, 57 millones de toneladas, hay alrededor de 13 millones de toneladas, de los cuales 8 millones de toneladas tienen precio establecido. Esto es aproximadamente un 10% de la cosecha, un 15% de la cosecha. Esto no significa que van a ingresar masivamente dólares, porque el maíz vale la mitad de lo que vale la soja, un poco menos. Por lo tanto, evidentemente, te repito, el gran problema es la incertidumbre que se genera a partir inclusive de los anuncios oficiales. Cuando vos escuchás al presidente que te dice ahora que va a estar pidiendo 15.000 millones de dólares para unificar el tipo de cambio, los productores dicen, bueno, esperemos a que unifique el tipo de cambio. Ahora, la pregunta es, ¿y si los 15.000 millones de dólares no aparecen, la unificación del tipo de cambio no aparece y el cepo no se levanta, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los productores que están esperando? Mientras van esperando no generan ingresos, así como no generan ingresos para el país, no generan ingresos para ellos mismos, y en algún momento el productor también vive como cualquier ser humano, va a tener que vender por lo menos para vivir y pagar todas las deudas. Y acá viene el otro tema. En el mes de junio probablemente los productores tengan necesariamente que vender porque hay un montón de vencimientos. El campo habitualmente siempre se endeuda para pagar sus deudas en la cosecha. La cosecha, digamos, en junio, julio termina, ahí caen todos los vencimientos. Y también caen los vencimientos, o una parte de ellos, de los contratos de alquiler. Vos sabés que el campo en la Argentina, el 70% se produce en campos alquilados. Entonces los productores tienen que pagarle a los propietarios de los campos los alquileres. Y habrá que ver qué hacen los propietarios de los campos si los productores le pagan en mercadería con esa mercadería. Es decir, que estamos frente a un escenario en donde hay demoras en las ventas, hay un escenario internacional de precios en baja, y lo que puede producirse es que como esas demoras en las ventas después en algún momento se transformen en necesidad de los productores, se generalicen muchas ventas y el precio baje aún más. Con lo cual, no solo está en riesgo el ingreso de los productores, que evidentemente no van a recibir el precio que estaban esperando originalmente, sino está en riesgo el ingreso de dólares para el país, porque en la medida que el precio internacional siga bajando, los dólares que van a ingresar al país son mucho menos, ¿no? Sí, parte de esos dólares obviamente que está esperando la economía argentina, ¿no? que es importante. Ahora te digo, Carlos, en Santa Fe y Córdoba, ¿qué pasa con la producción? En el caso del maíz, por el avance de una enfermedad que está azotando también ahí a las cosechas, a los cultivos. Sí, básicamente al maíz, es una especie de aranilla o algo así para que la gente lo entienda, pero de todas maneras, la producción argentina y básicamente los productores, más allá de todas las diferencias, tienen elementos para trabajar con eso. Esperemos que no sea demasiado grave. Por ahora hay yo te diría una alerta de que está avanzando, como también está avanzando la langosta en Santiago del Estero y en el Chaco. Es decir, son enfermedades o digamos, algunas cuestiones que se vinculan con la producción y que aparecen normalmente, suelen aparecer en el momento de la cosecha. Y ponen en riesgo a determinados productores. Pero esto es como todo. Al productor que le toca es un desastre porque evidentemente le tocó a él. Pero digamos que en general todavía no podemos hablar de un riesgo masivo.
Es decir, no podemos hablar de un riesgo que ponga realmente en peligro volúmenes importantes de producción. Aunque hay que estar atentos y ya tanto el INTA como el SENASA, como todos los organismos que tienen que ver con esto, han mandado las alertas correspondientes y los productores saben que tienen que prevenirse de este tipo de situaciones. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Nada, por favor, un placer, Liliana. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Carlos